La mesa de caoba maciza brillaba bajo la luz suave de los candelabros de cristal, reflejando el oro de los cubiertos y el rojo intenso del vino de Burdeos. Era Nochebuena, el evento cumbre de la familia, el momento en que por tradición intentábamos ignorar los resentimientos acumulados durante 11 meses. El aroma a pino fresco, castañas y pavo relleno flotaba pesado en el aire, mezclándose con la tensión invisible que siempre me acompañaba en presencia de Richard. Yo, Elena, me sentaba discretamente entre mi prima Lucía y tía Isabel, intentando encogerme lo suficiente para no llamar la atención, aunque sabía que esta noche era imposible. Richard, mi hermano mayor, el siempre impecable y exitoso heredero aparente, presidía la mesa con la autoridad que nuestro padre, antes de morir, le había concedido implícitamente. A pesar de la opulencia de la escena, sentía un frío agudo en el estómago, una anticipación al desastre que Richard llevaba años cocinando a fuego lento. Habíamos llegado al momento de los postres y el café, la etapa donde la cordialidad forzada se relajaba, y los verdaderos motivos familiares salían a flote, disfrazados de brindis. Richard se levantó, alto y elegante en su traje de lana oscura, y golpeó suavemente su copa con la cucharilla. El tintineo, agudo y dominante, silenció de inmediato el murmullo de las 18 personas sentadas a la mesa. Sus ojos se encontraron brevemente con los míos, y en esa milésima de segundo vi el destello de una malicia calculada, una satisfacción fría que me heló la sangre. Sabía que no sería un brindis cualquiera. Richard nunca hacía nada que no tuviera una agenda oculta. Familia, comenzó con esa voz modulada y grave que utilizaba cuando quería sonar razonable y compasivo. Gracias a todos por estar aquí. Es un año difícil sin papá, pero debemos mantenernos fuertes y unidos, y sobre todo, debemos ser responsables. Hizo una pausa dramática, mirando a su alrededor como si estuviera evaluando la solvencia moral de cada uno. Tía Isabel, sentada a mi lado, asintió con fervor, siempre cautivada por el aura de autoridad de Richard. Yo apreté mis manos bajo la mesa, sintiendo el nudo en mi garganta hacerse cada vez más grande. La responsabilidad era la palabra clave, el pretexto que Richard siempre usaba para justificar su control absoluto. Como saben, continuó Richard, su tono volviéndose ligeramente más serio, la gestión de los bienes que papá nos dejó, y la continuidad de su legado, no es una tarea menor. Requiere cabeza fría, visión de futuro y, sobre todo, una estabilidad emocional y financiera que garantice que nuestro patrimonio no se disipe. En ese momento, sus ojos se posaron directamente en mí, y ya no hubo duda. El aire se condensó. La dulzura del ambiente navideño se desvaneció, reemplazada por un hedor de juicio. Sentí las miradas de todos, desde mis primos lejanos hasta mi propia tía, convergiendo sobre mi rostro. La humillación pública había comenzado. Y aquí, debemos ser honestos, dijo Richard, bajando el tono, creando un ambiente de confidencia grave. Todos amamos a Elena. Es nuestra hermana, nuestra pariente, pero también, todos conocemos las batallas que ha enfrentado, las oscilaciones, las decisiones impulsivas, los momentos de profunda inestabilidad que lamentablemente, han marcado varios puntos de su vida adulta. Mencionó las palabras oscilaciones e inestabilidad con un énfasis profesional y casi clínico, como si estuviera leyendo un informe psiquiátrico confidencial. Mi rostro ardía, mi respiración se hizo superficial y rápida. Recordé la vez que, hace 5 años, tuve una crisis de ansiedad severa, después de que mi pequeña tienda de flores fracasara. Richard lo había usado entonces para invalidar cualquier decisión mía, y ahora lo resucitaba como prueba irrefutable de mi incapacidad. Recuerden, siguió, sin darme tiempo a reaccionar. Hace apenas unos años, Elena invirtió una suma considerable en un proyecto que, por desgracia, demostró una falta de visión crítica. Fue una pérdida, un error que, en el contexto de la herencia que papá nos dejó, simplemente no podemos permitirnos repetir. Su voz era una navaja envuelta en seda, suave, pero cortante. Estaba utilizando mis fracasos pasados, mis vulnerabilidades más íntimas y dolorosas, no para expresar preocupación, sino para construir un argumento legal y público, para despojarme de lo que me correspondía por derecho. Era un ataque directo a mi carácter, a mi cordura y a mi capacidad de ser una adulta funcional. Intenté moverme, quizá levantarme y gritarle, pero mis extremidades se sentían como plomo. La sala, con sus tapices antiguos y su exceso de decoración navideña, se había encogido hasta convertirse en una jaula dorada. Tía Isabel, incómoda, se inclinó ligeramente hacia mí. Elena, querida, él lo dice por tu bien, susurró. Y esa frase, la misma justificación que la familia siempre usaba para encubrir la crueldad de Richard, me dolió más que el propio ataque. No lo decía por mi bien, lo decía por el suyo, para asegurarse de que el control de todo el patrimonio familiar quedara consolidado bajo su puño. Richard, sintiendo que había sembrado la duda y el juicio en la audiencia,
procedió a la estocada final. Por el bienestar de todos, y para proteger a Elena de sí misma, y de futuras decisiones potencialmente desastrosas, he tomado la difícil pero necesaria decisión de gestionar la porción de capital que le correspondía. No será una exclusión total, por supuesto, se apresuró a añadir, sabiendo que debía mantener una apariencia de decencia, pero sí una administración fiduciaria por tiempo indefinido. Yo seré el único signatario de las cuentas conjuntas que papá estableció. La palabra clave, la que resonó como un disparo en el silencio, fue administración fiduciaria. Era un eufemismo pomposo para robarme. Él tomaría el control de mi herencia, argumentando que yo era demasiado frágil, demasiado volátil, para manejar mi propio dinero. La humillación era absoluta. Me había despojado de mi voz, mi autonomía y mi futuro, todo bajo la luz de un árbol de Navidad y frente a toda la familia, que observaba con una mezcla de lástima y alivio. Alivio de que no fueran ellos los señalados. Richard levantó la copa. Su sonrisa ahora ya no era de falsa preocupación, sino de triunfo puro y frío. Así, aseguramos que el legado de papá perdure, con estabilidad y prudencia. Por la familia y por un futuro financiero seguro. Bebió un sorbo de vino, sus ojos brillando sobre el borde del cristal. El resto de la mesa, lenta y torpemente, levantó sus propias copas. El sonido del brindis se sintió hueco, un coro de complicidad involuntaria. Yo no me moví. Sentía que me ahogaba en mi propia rabia silenciada. El dolor acumulado de años de desprecio, de ser tratada como la hermana menor excéntrica e inestable, me sofocó. Mientras Richard se sentaba recibiendo palmaditas en la espalda y felicitaciones susurradas por su sensatez, yo revivía cada momento en el que me había invalidado. Recordé las veces que había minimizado mis logros, las veces que me había hecho sentir estúpida por mis emociones. Pero en medio de esa marea de desesperación, una pequeña llama de acero frío se encendió en mi pecho. Richard no sabía que, durante meses, había estado preparando mi respuesta. Había guardado en secreto la prueba. Una prueba que, a diferencia de sus anécdotas manipuladas, era irrefutable y devastadora para él. Mi mente se trasladó a ese escondite secreto, a la memoria USB que guardaba celosamente en mi cartera, junto a mi permiso de conducir. El video que probaba su fraude. No solo me estaba humillando para despojarme de mi herencia. Richard había estado manipulando los documentos de papá durante meses antes de que papá falleciera, aprovechándose de su enfermedad. Yo tenía la evidencia de su avaricia y su traición grabada, esperando el momento perfecto. Y ese momento, esa Nochebuena de mi humillación total, se había convertido en el escenario ideal. Los minutos se arrastraban con una lentitud insoportable. Richard charlaba animadamente con tía Isabel sobre las implicaciones legales positivas de su maniobra, actuando como si yo no estuviera a su lado, mi existencia reducida a una molestia resuelta. Yo permanecí inmóvil, mi rostro pálido pero mis ojos fijos, observando cada gesto de su complacencia. Podía sentir el calor de su aliento mientras reía, el olor a su colonia cara. Era un depredador que acababa de asegurar su presa, pero él había cometido un error crucial: subestimarme. Tía Isabel, siempre pendiente de las formalidades, carraspeó. Bueno, Richard, ahora que has puesto en orden las cosas financieras, ¿por qué no ponemos algo de música y proyectamos las fotos de Navidad que el primo Javier tomó? Javier, el fotógrafo oficial de la familia, ya estaba conectando un proyector digital a una pantalla retráctil instalada en la pared opuesta. La idea era pasar diapositivas de momentos felices de las Navidades pasadas, una tradición melancólica pero reconfortante. Este era el punto de inflexión. La pantalla, una superficie blanca e inmaculada, estaba lista para ser llenada de recuerdos edulcorados. El salón se oscureció un poco, la luz de los candelabros se redujo, y un ambiente de nostalgia se instaló. Mientras Javier jugaba con las conexiones, Richard se distrajo, señalando un error técnico a su lado. Era mi única oportunidad de moverme sin levantar sospechas inmediatas. Lentamente, metí la mano en mi cartera. Mis dedos encontraron la pequeña memoria USB de metal frío. La sentí como un arma cargada, un peso minúsculo capaz de derrumbar todo el imperio de mentiras que Richard había construido. Me levanté sin hacer ruido, sintiendo la adrenalina inundar mi sistema. Mis piernas temblaron, pero la rabia me dio la fuerza para caminar los pocos pasos necesarios hacia la zona de proyección. Javier seguía intentando configurar el cable HDMI. ¿Necesitas ayuda, Javier?, pregunté con una voz sorprendentemente firme, que sonó muy alto en el silencio del salón. Javier se giró, sorprendido de verme. Sí, Elena, creo que hay un problema con el puerto. No detecta el formato. No te preocupes, lo interrumpí, mi corazón latiendo con una fuerza que creí que todos podían escuchar. Yo tengo algo que me gustaría proyectar. Es una sorpresa que preparé de papá. Unos recuerdos que encontré hoy.
El uso del nombre de nuestro padre, dicho con esa aparente inocencia, detuvo a Richard en seco. Se giró, frunciendo el ceño, pero no pudo protestar de inmediato. ¿Cómo iba a oponerse a un recuerdo de papá en Nochebuena? Eso habría expuesto su falta de sensibilidad. Javier, aliviado de ser relevado de su tarea técnica, me cedió el cable USB. Con manos que temblaban solo ligeramente, inserté la memoria en el puerto del proyector. La pequeña luz roja del dispositivo se encendió, anunciando el inicio del fin para Richard. Navegué rápidamente por los archivos, encontrando la carpeta marcada crípticamente como Proyecto C. Le di a reproducir. Las primeras imágenes tardaron unos segundos en cargar. El silencio en la sala ahora no era de cordialidad, sino de expectación incómoda. Todos esperaban alguna fotografía antigua y borrosa. Pero lo que apareció en la pantalla, magnificado a tamaño de cine sobre el fondo de seda de la pared, no era una fotografía, era la imagen granulada, filmada de cerca y en secreto, del despacho de nuestro padre, un día gris de la primavera pasada. Y lo que se escuchó, a través de los altavoces conectados al proyector, fue la voz inconfundible de Richard, clara y nítida. El video comenzó a proyectarse. Richard, que hasta hacía un momento estaba sonriendo con aire de superioridad, se quedó petrificado, su rostro palideciendo hasta volverse del color del lino de la mesa. En la grabación, Richard estaba inclinado sobre el escritorio de papá, sosteniendo unos documentos legales. Nuestro padre, frágil y evidentemente exhausto, estaba sentado en su sillón. La fecha y hora en la esquina inferior de la pantalla confirmaban que la grabación se había realizado apenas 3 semanas antes de que papá falleciera. La voz grabada de Richard llenó el salón, resonando contra el silencio absoluto de la familia. Mira papá, solo firma aquí. Es para el bien de Elena, ya sabes lo volátil que es. Si firmas esto, yo me encargo de todo. Es una administración temporal, pero es crucial para asegurarle a la corte que ella no es apta para manejar el capital. Así nos evitamos que lo pierda todo en uno de sus arranques emocionales. La cámara, que yo había colocado estratégicamente en un marco de fotos, mostraba a Richard guiando la mano temblorosa de nuestro padre para que estampara su firma en un documento. La sala quedó en un silencio sepulcral, más denso y pesado que la tela de los cortinajes. No era la voz del Richard preocupado y responsable que acababa de dar un brindis, sino la voz del manipulador, del ambicioso que se burlaba de mi supuesta inestabilidad para defraudar a su propio padre. La familia, que hacía 5 minutos me había condenado con sus miradas de lástima, ahora presenciaba la traición en su forma más cruda. Richard había mentido no solo sobre mí, sino que había coaccionado a nuestro padre moribundo. Tía Isabel se llevó una mano temblorosa a la boca, sus ojos fijos en la pantalla, donde se veía la sonrisa cínica de Richard justo después de que papá firmara. Podía sentir el cambio en el ambiente, la conmoción helada. Mi dolor de años se estaba transformando en la justicia que tanto ansiaba. La verdad, guardada en secreto durante meses, finalmente había sido revelada en el peor momento para Richard. Y ese día, en medio de la cena de Navidad, todo cambió para él, para siempre. La proyección seguía rodando, mostrando a Richard guardando los documentos, con una expresión de triunfo descarado, sin una pizca de remordimiento. Yo me quedé junto al proyector, sintiendo que por primera vez en años, recuperaba mi valor y mi voz. La máscara de Richard acababa de caer. La proyección seguía rodando, mostrando a Richard guardando los documentos con una expresión de triunfo descarado, sin una pizca de remordimiento. Se ajustó el cuello de la camisa con una satisfacción visible, justo antes de que la pantalla se quedara en negro, dejando solo el brillo persistente de la luz blanca reflejándose en el fondo de seda. El silencio que siguió no era simplemente la ausencia de ruido, era una entidad física, densa y pesada, que aplastaba el aire cargado de pino y castañas. Richard se levantó de golpe. La silla de caoba rozó el piso pulido con un chirrido estridente que rompió el hechizo del mutismo. Su rostro, bañado por el resplandor residual del proyector, estaba descompuesto, una máscara de horror y furia. El color había huido por completo de sus mejillas, dejando una palidez cerúlea bajo la luz de los candelabros. «¡Apaga eso, Elena! ¡Ahora!». Su voz, que hacía un momento había sido la modulada voz de la autoridad, ahora era un graznido áspero, teñido de pánico. Dio un paso hacia mí, pero yo no me moví. Me mantuve firme junto al proyector, sintiendo que por primera vez en años, recuperaba mi valor y mi voz. La máscara de Richard acababa de caer, revelando la podredumbre que había debajo. Los 17 pares de ojos restantes en la mesa se movían entre nosotros dos, como espectadores de un duelo fatal. Tía Isabel, a mi lado, soltó un jadeo ahogado. Su mano temblorosa, que antes me había acariciado el brazo con compasión condescendiente, ahora se extendió para cubrir su boca, sin saber si protegerse del horror o de las palabras que estaban a punto de salir. «¿Apagarlo?», respondí. Mi voz era baja, medida, casi monótona,
pero llevaba el filo del acero. Sentía el frío metálico de la justicia recorriendo mis venas, apagando el ardor de la humillación. ¿Por qué, Richard? ¿Acaso no quieres que la familia vea tu sentido de responsabilidad completo? ¿No fue esto lo que papá te concedió? ¿La capacidad de proteger a tu pobre hermana volátil de sí misma? Richard se detuvo, a menos de 2 metros de mí. El olor a su colonia cara, Creed Aventus, que siempre había asociado con el éxito y la superioridad, ahora olía a desesperación. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, estaban inyectados en sangre. Esto es una manipulación, siseó, intentando recuperar algo de su postura. Esa grabación está editada. Es una calumnia. Papá sabía lo que estaba firmando. Me reí, una risa seca y sin alegría que resonó incómodamente en el lujoso comedor. ¿Editada? La fecha y hora están ahí, Richard. 3 semanas antes de que muriera. Papá estaba bajo la influencia de narcóticos pesados. ¿Y qué me dices de tu discurso, el que acabamos de escuchar? Así nos evitamos que lo pierda todo en uno de sus arranques emocionales. Repetí sus palabras con la misma entonación clínica y burlona que él había usado conmigo. Usaste la narrativa de mi inestabilidad, la que tú mismo cultivaste durante años, para despojarme. Pero no me despojaste solo a mí, Richard. Coaccionaste a un hombre moribundo para asegurar tu control total. Un murmullo de horror recorrió la mesa. Mi primo David, un abogado de la rama menos exitosa de la familia, se aclaró la garganta, su rostro sombrío. Richard, si eso es una coacción en lecho de muerte, es fraude testamentario. Es un crimen serio. La mención de la palabra crimen actuó como un electroshock en Richard. Su furia se transformó en una desesperación calculada. David, no seas ridículo. Esto es una disputa familiar interna. Elena está desquiciada. Lo ha estado siempre. Está intentando chantajearme. Miró desesperadamente a tía Isabel, buscando su habitual apoyo incondicional. Pero tía Isabel no pudo mirarlo. Su rostro estaba hundido en sus manos, y sus hombros temblaban. La lealtad de Isabel a Richard se basaba en la creencia de su impecabilidad. Verlo manipular a su propio padre enfermo había destrozado su fe. La única luz en la sala ahora era el parpadeo de las velas, que proyectaba sombras grotescas sobre los rostros conmocionados. El aire frío de la traición había reemplazado por completo el calor de la Nochebuena. No es chantaje, Richard. Intervine, dando un paso adelante, sintiendo el suelo de madera noble firme bajo mis pies, un contraste bienvenido a la sensación de arenas movedizas en la que había vivido. Es la verdad. Y esto no es una disputa familiar. Esto es evidencia legal. La USB. Levanté la diminuta pieza de metal, que brilló bajo la luz. Es solo la copia. El original, junto con una declaración jurada explicando cómo obtuve la grabación, y los detalles de las cuentas que has estado desviando durante el último año, está en posesión de la firma legal de papá. Fue enviado por mensajería esta tarde, con instrucciones de abrirlo a primera hora de la mañana de Navidad, si yo no lo detenía antes. La bomba que yo, Elena, me sentaba discretamente, y mientras el murmullo de las conversaciones familiares se elevaba alrededor de la mesa, mi mente se deslizaba inevitablemente hacia el abismo de los últimos 3 años. 3 años que habían transcurrido desde la muerte de papá, 3 años en los que Richard había ejecutado con precisión quirúrgica su plan de desarme emocional y financiero en mi contra. Cada festividad, cada reunión, cada llamada telefónica, se había convertido en un sutil acto de humillación pública, una pincelada más en el retrato que él había pintado de mí. La hermana menor, talentosa pero irremediablemente inestable, demasiado emocional para manejar la fortuna familiar, demasiado frágil para la responsabilidad. La atmósfera de Nochebuena, con su falsa promesa de paz y armonía, solo intensificaba el recuerdo de mi dolor silencioso. El verdadero calvario no fue perder la herencia, sino perder mi voz. Richard había sido hábil. Utilizó mi historial de hipersensibilidad, exacerbado por el duelo, para convencernos a todos de que mis protestas eran meros delirios neuróticos. Él era el hijo estable, el empresario de éxito, el pilar de sensatez. Yo era la artista, la soñadora, la que necesitaba ser protegida de sí misma. Recuerdo una cena de cumpleaños hace 2 años, cuando intenté refutar una de sus falsedades sobre las cuentas de la finca. Richard, con esa sonrisa condescendiente que tanto me enfermaba, me interrumpió, poniendo una mano tranquilizadora sobre la mía y diciendo, lo suficientemente alto para que mi tía Isabel y mi prima Lucía lo escucharan. Elena, cariño, sé que estás estresada. ¿Tomaste tus pastillas hoy? No te preocupes por los números, yo me encargo de las cosas difíciles. Relájate. Aquel gesto, lleno de falsa preocupación, fue un golpe más devastador que cualquier insulto directo, porque validó ante la familia la narrativa de que yo estaba loca.
El desprecio silencioso se había convertido en mi sombra. La tía Isabel, con la mejor de las intenciones, solía acercarse a mí después de las discusiones, susurrándome al oído: «Dale las gracias a tu hermano, Elena. Es tan bueno que se ocupe de ti. Imagínate dónde estarías sin su sensatez». Estas palabras, destinadas a ser consuelo, actuaban como clavos en mi ataúd emocional. Me sentía una extraña en mi propia familia, una sombra que nadie se molestaba en ver ni en creer. El trauma de ser tratada como la loca o la hipersensible era la cruz que cargaba diariamente, un peso muerto que me obligaba a medir cada palabra, a reprimir cada emoción genuina, por miedo a que fuera utilizada como evidencia de mi supuesta inestabilidad. Los ojos de mi propia madre, a veces, reflejaban una duda dolorosa, una rendición ante la implacable lógica de Richard. Ella quería creerme, pero Richard ofrecía pruebas documentales y un comportamiento imperturbable. Yo solo ofrecía lágrimas y frustración. Pero la verdad que me sostenía durante las noches de insomnio, había sido grabada en secreto 3 años atrás, en el pico de mi desesperación. Papá apenas llevaba 3 meses enterrado. Yo estaba revisando documentos en la oficina del estudio que él me había legado, un espacio que Richard ya estaba disputando, cuando escuché su voz. Richard estaba en el jardín, hablando por teléfono con un socio, o eso parecía. Las ventanas estaban apenas entreabiertas, y el aire fresco de octubre traía consigo fragmentos claros de su conversación. Mi corazón comenzó a latir con una furia fría cuando comprendí que no se trataba de negocios, sino del futuro de la herencia y de mi destino. Me acerqué silenciosamente a la ventana, sin hacer el menor ruido. Richard, con su arrogancia habitual, asumió que la casa estaba vacía, o que yo estaba, como siempre, sumida en mi drama artístico. Lo escuché detallar cómo había manipulado las últimas enmiendas al testamento, y, lo que era peor, cómo planeaba usar un diagnóstico médico antiguo de mi adolescencia, sacado de contexto, para argumentar ante el juez que yo no era apta para gestionar ni un centavo. «No te preocupes por Elena», decía con una risa seca, resonando como gravilla bajo mis pies. «La pintaré como la oveja negra, la emocionalmente inestable que necesita un fideicomiso. El juez lo comprará. Ya alteré los documentos clave, solo necesito el momento adecuado para la estocada final». En ese instante, la desesperación se evaporó, reemplazada por una claridad helada y una determinación visceral. No había tiempo para pánico. Mi instinto, el mismo que Richard siempre había ridiculizado como histeria, me salvó. Sin dudarlo, saqué el teléfono que llevaba en el bolsillo, abrí la aplicación de grabación de video, y, apuntando disimuladamente hacia el seto donde él paseaba, comencé a grabar. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por la adrenalina pura de saber que estaba capturando la prueba de una traición monumental. Grabé cada palabra, cada matiz de su voz presuntuosa, la confesión completa de su fraude y su plan para destruirme públicamente. El video duró apenas 4 minutos, pero contenía el universo de su maldad. Cuando Richard colgó y volvió a entrar a la casa, yo ya no era la misma Elena. Era una mujer con un arma. Un arma digital silenciosa pero letal. El peso de ese secreto se instaló en mi pecho como una pesada losa de mármol, convirtiéndose en mi única armadura y mi única esperanza. Sabía que revelarlo en ese momento, 3 años atrás, habría sido inútil. Richard habría negado todo, me habría acusado de fabricar pruebas en un arrebato de paranoia, y la familia le habría creído. Yo necesitaba el momento decisivo, el clímax de su arrogancia, el instante en que estuviera más confiado de su victoria para poder derrumbarlo por completo. Durante los siguientes años, ese video fue mi ancla y mi tormento. Lo guardé bajo llave digitalmente, encriptado con contraseñas que solo yo conocía, duplicado y triplicado en varios lugares seguros. Era mi as bajo la manga, la verdad oculta que me permitía soportar cada burla, cada mirada de lástima, cada condescendencia. Cada vez que Richard me humillaba, yo revivía el sonido de su confesión, y esa memoria me daba la fuerza para sonreír falsamente, para asentir, para esperar. Aprendí a actuar, a ser la Elena que ellos esperaban, la inestable que se encoge, la que acepta la ayuda del hermano mayor. La injusticia acumulada era un fuego lento que ardía en mi interior, alimentando mi paciencia y mi resolución. Y ahora, esta Nochebuena, sentada a la mesa de caoba, con el aroma a pino, y la tensión cortándose con un cuchillo de mantequilla, sabía que el momento había llegado. Richard acababa de insinuar, con demasiada vehemencia, que mis finanzas requerían una supervisión profesional más estricta. Ese era su preludio. Era el momento en que intentaría consolidar su narrativa final frente a todos, esperando que, agotada por el desprecio silencioso, yo me rindiera. Pero yo no era la misma mujer. La espera había terminado. La Nochebuena sería el escenario de mi liberación, y ese día todo cambiaría para él.
Había cargado con el peso de la verdad en secreto durante demasiado tiempo. Esta noche, lo proyectaría a la luz para que nadie pudiera negarlo. Mi silencio se rompería con el sonido de su voz delatándolo. 19.932 caracteres. El aroma a pino se mezclaba con el denso perfume del vino tinto, y el dulzor empalagoso del tronco de Nochebuena que mi madre había decorado con esmero. La mesa de caoba, pulida hasta el brillo, parecía absorber y magnificar la tensión que flotaba sobre nosotros, pesada y silenciosa. Richard, encarnando la figura del patriarca temporal, se reclinó ligeramente en su silla, ajustándose el nudo de la corbata de seda con un gesto de suficiencia. Acababa de pronunciar las palabras clave, esas que siempre utilizaba como señal de que la fase final de su control estaba en marcha. En realidad, Elena, había dicho, mirando a la tía Isabel en busca de aprobación antes de volver sus ojos fríos hacia mí. No es una cuestión de si puedes o no manejar tus finanzas, es una cuestión de prudencia. Con la volatilidad del mercado artístico, y dado tu historial, creo que un fideicomiso completamente administrado, con un comité de supervisión externo, no solo te protegería, sino que también aliviaría la carga emocional que sé que estos números te causan. La carga emocional. Siempre reducía mi vida y mi trabajo a una serie de explosiones emocionales que requerían ser contenidas. Richard no estaba pidiendo permiso. Estaba declarando una sentencia, utilizando la Nochebuena como el púlpito perfecto para legitimar su usurpación. Mi madre, sentada a su lado, jugaba nerviosamente con su servilleta de lino bordado, sus ojos fijos en el centro de mesa. Ella no quería que esto sucediera, pero tampoco tenía la fuerza para enfrentarse a la lógica implacable y documentada que Richard presentaba. Ella veía el documento, yo ofrecía la fe. Y la fe en este círculo valía menos que el papel mojado. Este era de hecho su preludio. Lo había ensayado en mi mente miles de veces. Él construiría el caso frente a la familia. Elena es inestable, Elena es un riesgo, Elena necesita ser salvada de sí misma. Luego, en la tranquilidad de la mañana siguiente, o quizás la semana próxima, él presentaría los documentos legales finales, sellando mi destino. Pero lo que él no sabía era que yo había estado ensayando mi propia respuesta, mi propia revelación, con la misma meticulosidad, sino con una paciencia mucho más profunda y dolorosa. En ese momento, el tic-tac del viejo reloj de péndulo en el vestíbulo sonó inmensamente fuerte, como si el tiempo mismo se estuviera ralentizando para presenciar el duelo. Sentí el frío del teléfono móvil a través de la fina tela de mi vestido de seda, escondido en un bolsillo interior que había cosido yo misma días antes. Ese teléfono no era un mero dispositivo de comunicación, era un cofre del tesoro, el receptáculo de mi verdad robada. La espera había sido la tortura más exquisita. Cada cena, cada reunión, cada comentario condescendiente de Richard, cada mirada de lástima de la tía Isabel, quien ahora asentía vigorosamente, diciendo, «¡Qué sensato, Richard! Pobre Elena, con tantas preocupaciones». Había sido un golpe de cincel sobre mi voluntad. Tuve que permitir que me vieran débil, quebrada, casi al borde. Tuve que encoger mi voz, suavizar mis gestos, y ocultar el brillo glacial de la venganza en mis ojos. Actuar la parte de la víctima, la que necesitaba ser rescatada, era el papel más agotador de mi vida. ¿Por qué esperar 3 años? La respuesta era tan simple como brutal. Richard necesitaba establecer su credibilidad como salvador. Si yo hubiera revelado la grabación inmediatamente después de la muerte de papá, la familia habría dicho, es el duelo, está delirando. Richard es el único que está cuerdo. El video habría sido desestimado como una prueba fabricada por una mente perturbada. Pero 3 años de humillación constante, 3 años de Richard consolidando su poder y su reputación de hombre de bien, a mis expensas, habían creado el caldo de cultivo perfecto. Ahora, su arrogancia era máxima, su caída sería máxima. Él no esperaba resistencia sino rendición. Mi corazón no latía rápido, latía con una lentitud poderosa, como el golpeteo de un tambor de guerra en la distancia. Miré a Richard, y por primera vez en años, no vi a mi hermano, ni al tirano que me había despojado de mi herencia. Vi a un hombre engreído, cegado por su propia creencia en su superioridad. Un hombre que había subestimado fundamentalmente la capacidad de resistencia del ser humano, cuando se le quita todo, excepto la verdad. El aire acondicionado soplaba suavemente, pero sentí una oleada de calor subir por mi cuello. Era la adrenalina, la liberación inminente. El peso del secreto se había convertido en un tumor en mi alma, y esta noche, yo iba a extirparlo. Richard, dije, y mi voz salió sorprendentemente clara, sin el menor rastro de la fragilidad que él esperaba. Era una voz pulida por años de silencio forzoso. La mesa entera se detuvo. Mi madre levantó la vista, sus ojos llenos de una aprensión instantánea. Richard sonrió,
una sonrisa indulgente, la de un adulto que permite a un niño decir su última palabra antes de irse a dormir. Sí, Elena, ¿qué es lo que te preocupa ahora? No te estreses, es Nochebuena. No estoy preocupada, Richard. Estoy aliviada, contesté, y ese cambio en mi tono lo desarmó momentáneamente. Su sonrisa se congeló, aunque solo por un segundo, antes de que intentara recuperarse con un parpadeo lento. ¿Aliviada? ¿Por qué, cariño?, preguntó, la condescendencia volviendo a revestir sus palabras como una capa de azúcar venenosa. Aliviada porque no tendré que cargar con esta farsa por más tiempo, expliqué, y mi mano se deslizó discretamente hasta el bolsillo. Sentí el contorno del teléfono, un objeto pequeño pero que contenía el poder de un cataclismo. Richard se inclinó hacia adelante, su postura volviéndose ligeramente agresiva, su fachada de calma resquebrajándose. Elena, no empieces con tus dramas, estamos cenando. Si quieres discutir los términos de tu fideicomiso, podemos hacerlo mañana con los abogados. No vamos a discutir los términos de mi fideicomiso, Richard. Vamos a discutir los términos de tu encarcelamiento, declaré. La frase cayó sobre la mesa de caoba con la resonancia de un disparo. Hubo un silencio absoluto. El único sonido era el crepitar del fuego en la chimenea. Tía Isabel tosió incómoda, y Lucía dejó caer su tenedor sobre el plato con un tintineo metálico. Richard palideció visiblemente, pero su cerebro, entrenado para la crisis, se activó de inmediato. Elena, ya basta. Estás cruzando la línea. Esto es un ataque neurótico. Y francamente, es una falta de respeto hacia la memoria de papá, y la paz que esta noche debería significar. Lisició, tratando de restablecer la narrativa de la hermana histérica. Estaba contando con que la familia saltara en su defensa, con que mi madre me mirara con la pena que siempre me sometía. Pero yo ya no iba a permitir que la pena me definiera. Yo era la arquitecta de mi propia liberación. ¿Paz? ¿Qué paz, Richard? ¿La que construiste sobre mentiras y fraude? ¿La que me obligaste a comprar con mi silencio y mi dignidad? Me has estado pintando como la loca, la oveja negra, la que necesita ser controlada. Durante 3 años, me obligaste a comer de la mano de tu lástima, a aceptar tu superioridad fingida. Pero la verdad es que mientras tú disfrutabas del botín, yo guardaba la única prueba que te enviará a la cárcel. Mi voz no se elevó, pero cada palabra era un dardo envenenado. Richard se recompuso, intentando una risa forzada, esa risa seca que había grabado en el jardín. Esto es ridículo. Mamá, ¿puedes hacer que se calme? Mi madre se quedó en silencio, mirando alternativamente a Richard, cuyo rostro estaba ahora tenso y ligeramente sudoroso, y a mí, cuya serenidad era más aterradora que cualquier grito. Ella no se movió. La duda, por primera vez, se había sembrado profundamente en su mente. Era mi turno. Con un movimiento deliberado, saqué el teléfono. La luz de la pantalla encendida iluminó la palma de mi mano. El reflejo de la luz se movió por la mesa, capturando la atención de todos. ¿Recuerdas, Richard? ¿Recuerdas esa tarde de octubre, 3 meses después de que papá muriera? Estabas en el jardín, hablando con tu socio, o eso creías. Estabas tan seguro de que nadie te escuchaba, tan confiado en tu brillante plan. Detallaste cómo habías manipulado las enmiendas al testamento. Detallaste cómo usarías mi historial médico adolescente, sacado de contexto, para deslegitimar mi capacidad de gestionar la fortuna familiar. Relaté, manteniendo el teléfono en alto, el icono de la aplicación de video brillando como un faro. La tía Isabel se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en el dispositivo. Richard, sin embargo, se puso de pie abruptamente, haciendo que su silla chirriara contra el suelo de madera noble. Su rostro ya no era condescendiente, era una máscara de furia y pánico. «Dame eso, Elena, estás alucinando. No sé de qué demonios estás hablando», gritó, intentando extender la mano sobre la mesa. Pero yo era más rápida. Retiré el teléfono y, con el pulgar, pulsé el botón de reproducción. Conecté el audio a los altavoces Bluetooth que Richard había instalado en el salón para la música de Nochebuena. El sistema se conectó instantáneamente, con un ligero pitido digital que precedió al sonido, y entonces el salón se llenó con la voz de Richard, la voz de hace 3 años, resonando clara y presuntuosa a través de los altavoces, silenciando el villancico que sonaba de fondo en alguna parte. «No te preocupes por Elena», se le escuchaba decir con esa risa seca que yo había memorizado, esa risa que me había atormentado en las noches. «La pintaré como la oveja negra, la emocionalmente inestable que necesita un fideicomiso. El juez lo comprará. Ya alteré los documentos clave, solo necesito el momento adecuado para la estocada final». La voz continuó, detallando nombres, fechas, cifras, la mecánica precisa del fraude que había orquestado. Cada palabra era un puñal clavado en el corazón de la reputación de Richard. La grabación no era solo audio. Yo había grabado el video de él paseando por el jardín, su figura arrogante e indiscutiblemente suya,
proporcionando la prueba visual irrefutable de que él era la fuente de esa confesión devastadora. El efecto fue inmediato y brutal. La tía Isabel jadeó con acento agudo, un sonido estrangulado y lleno de horror. Mi madre se cubrió la boca con ambas manos, sus ojos llenos de lágrimas, no por pena hacia mí, sino por la traición monstruosa que estaba presenciando. Lucía, mi prima, miró a Richard con una mezcla de shock y profundo desprecio. Richard se quedó parado, inmóvil, sus ojos inyectados en sangre mientras el sonido de su propia voz lo incriminaba. Era el clímax de su arrogancia, el momento en que estaba más alto, y por lo tanto, la caída era más catastrófica. Estaba expuesto, desnudo, ante aquellos cuya admiración él había cultivado con tanto esfuerzo. El video terminó. El silencio que siguió fue 100 veces más pesado que antes. Richard se tambaleó, apoyando las manos en la mesa de caoba. ¡Mientes! Eso está editado. Es una fabricación. Estás loca, rugió, su voz real, la del presente, compitiendo inútilmente con la autoridad innegable de su voz grabada. Apagué los altavoces. El control había cambiado de manos. Yo ya no era la inestable, yo era la depositaria de la verdad. No está editado, Richard. Fue grabado en alta definición, con marcas de tiempo y coordenadas GPS, y está respaldado en 3 servidores distintos, con notario digital. Está en la caja fuerte de mi abogado, y en camino a la oficina del fiscal, dije con calma. He esperado 3 años, Richard, 3 años para que cada persona en esta mesa viera exactamente quién eres, sin lugar a dudas. No eres el salvador sensato, eres un ladrón y un manipulador. Querías la estocada final, ¿verdad? Pues aquí la tienes. Mi liberación no era solo financiera. Era emocional. El peso de la injusticia se había evaporado, reemplazado por la fría satisfacción de la justicia servida a la temperatura exacta, helada. La Nochebuena había terminado, y la guerra, finalmente, había comenzado bajo mis términos. Mi silencio se había roto, y con él, se había roto el mundo de Richard. Richard se recostó en su asiento, la imagen misma del éxito y la satisfacción. Había logrado su objetivo. No solo humillarme públicamente, sino cimentar en la mente de todos la narrativa que le convenía. Sus ojos recorrieron la mesa, buscando aprobación, y la encontró en las cabezas que asentían con compasión hacia mí, la hermana menor, la frágil, la inestable. Sentí la quemazón de las miradas de lástima de mis primas, un fuego frío que me recordaba mi supuesta inferioridad. Richard tomó un sorbo de su vino, una sonrisa casi imperceptible curvando la comisura de sus labios. Era el gesto de un vencedor que acaba de asegurar su botín. Se había gastado 3 años enteros construyendo este momento, y ahora se deleitaba en la calma tensa que seguía a su ataque. Para él, la cena de Navidad había terminado con una victoria decisiva. Pero yo ya no era la Elena de hace 3 años. La humillación de ese día, la más punzante de todas las que había acumulado, había actuado como el último ladrillo en el muro de mi resolución. Sentada allí, con el sabor amargo de la injusticia en la boca, sentí una paz extraña y escalofriante. No era resignación, era la calma absoluta que precede a la detonación. Mis manos, que minutos antes temblaban bajo la mesa, ahora descansaban firmes sobre mis rodillas. Levanté la mirada y la fijé en Richard. Él me devolvió una mirada condescendiente, creyendo leer en mis ojos la derrota. Se equivocaba. Lo que había en mis ojos era la verdad que había guardado en secreto. Me puse de pie. El movimiento fue tan inesperado, tan contrario a la postura encorvada que había mantenido durante la cena, que detuvo algunas conversaciones a mi alrededor. La tía Isabel, que estaba a mi lado, me miró con preocupación. «Querida, ¿te encuentras bien? Tal vez deberías ir a descansar un poco», murmuró, con ese tono paternalista que Richard había cultivado en toda la familia. Ignoré a mi tía. Mis ojos seguían fijos en Richard, que empezaba a mostrar un ligero atisbo de irritación. Él odiaba ser interrumpido, sobre todo cuando estaba disfrutando del clímax de su manipulación. Di 2 pasos lentos hacia la pared donde se encontraba el proyector de la sala de estar. Ese proyector era un elemento habitual de nuestras reuniones familiares. Lo usábamos para proyectar diapositivas de vacaciones pasadas o fotos de la infancia. Era un símbolo de unidad, y su presencia esa noche se convertiría en un arma. Richard frunció el ceño. Su sonrisa de triunfo se desvaneció en confusión. «Elena, ¿qué haces? Si vas a dramatizar, por favor hazlo en privado. Estamos cenando». Su voz era baja, calculadamente despectiva, destinada a avergonzarme y obligarme a sentarme de nuevo. Me acerqué a la pequeña mesa auxiliar donde había dejado mi bolso. De él saqué mi laptop, un modelo delgado y sobrio. El clic metálico al abrirla resonó extrañamente fuerte en la sala de mármol. Mi corazón latía con una cadencia pesada y sorda, pero mi respiración era lenta y controlada. Llevaba años ensayando mentalmente este momento. El peso de la prueba secreta que había guardado era abrumador.
pero también me daba una fuerza inmensa. No es un drama, Richard, dije, y mi voz era firme, sorprendentemente clara, sin rastro de la fragilidad que él siempre me atribuía. Me giré ligeramente hacia el resto de la familia, que ahora observaba en silencio absoluto. ¿Creen que estoy inestable? ¿Creen que soy incapaz de manejar mis propios asuntos o la parte que me corresponde de la herencia de papá? Hubo un silencio incómodo. La tía Isabel movió la cabeza, como pidiéndome que me detuviera. Richard, dándose cuenta de que esto iba a escalar, se levantó a medias de su silla. Ya basta, Elena. Si quieres hablar sobre asuntos legales, hablaremos mañana con el abogado, espetó, intentando recuperar el control de la situación. Su rostro estaba empezando a calentarse, pero aún conservaba la arrogancia de quien sabe que tiene la ventaja. Me acerqué al proyector, saqué el cable HDMI de mi bolso y lo conecté con un movimiento preciso a mi laptop. La luz de encendido del proyector parpadeó en azul, y en la gran pared blanca de la sala, justo encima del piano de cola, apareció el escritorio de mi computadora. No, Richard, le interrumpí, sin mirarlo. Me concentré en la interfaz, buscando la carpeta que había cifrado y guardado durante tanto tiempo. Ya no me vas a humillar más, ya no vas a usar la memoria de papá, ni su patrimonio para construir tu propio trono de mentiras. Richard se levantó de golpe, volcando casi su silla. Apaga eso ahora mismo, Elena. No sé qué estupidez estás haciendo, pero esto es una falta de respeto. A la familia, a la cena de Navidad, los demás se encogieron, asustados por su tono. Pero era tarde. Yo estaba a un clic de distancia. Esto, dije, mi voz ahora impregnada de un dolor antiguo y una determinación férrea, es la verdad que has estado escondiendo bajo tu capa de hermano protector y responsable. Localicé el archivo de video. Se llamaba, irónicamente, Conferencia Legal 14.nov.mp4. Un solo clic. Proyecté el video. Al principio solo hubo imágenes borrosas. Luego, la calidad se estabilizó para mostrar una perspectiva fija. La mesa de la oficina de Richard. No se veía su rostro, sino un plano picado de sus manos sobre unos documentos. Pero lo que inundó la sala, amplificado por los altavoces del proyector, fue el audio. Un audio inconfundible, claro y frío, la voz de Richard en conversación con alguien más, probablemente su abogado, o quizás un notario cómplice. La voz de Richard resonó en el silencio absoluto de la sala. Sí, la firma de la renuncia debe parecer auténtica, por supuesto, pero debemos asegurar que legalmente ella no puede impugnarla. Lo de la incapacidad es clave. Si logramos que la declaración de inestable pase, el testamento se interpreta automáticamente a mi favor, ya que ella no sería apta para la administración de bienes. El silencio se hizo más profundo, más denso. Podía oír el zumbido eléctrico del proyector sobre la respiración contenida de al menos 20 personas. Nadie se movía. Los cubiertos quedaron suspendidos a mitad de camino de los platos. El audio continuó, implacable. He estado preparando el terreno. En cada reunión familiar, la he desacreditado sutilmente. Su historial de depresión, aunque fue hace años, es nuestra herramienta. Ya le dije al doctor Poveda que necesitamos un informe que sugiera fragilidad emocional extrema. Necesito que parezca que la estoy protegiendo al tomar la herencia, no robándosela. ¿Entiendes? Es por su bien, mi inestable hermana. Escuché ese epíteto, mi inestable hermana, resonar por la sala, esta vez no como una humillación lanzada al aire, sino como una confesión grabada. La sala quedó en un silencio sepulcral, tan pesado que parecía doler. Richard, en la vida real, estaba pálido, más blanco que la pared sobre la que se proyectaba su traición. Se había quedado paralizado a medio camino entre su silla y yo, sus ojos abiertos como platos, fijos en el flujo de su propia voz grabada. Su respiración se aceleró de un siseo bajo a un jadeo desesperado. Había pasado del triunfo a la aniquilación en menos de un minuto. La tía Isabel se llevó una mano temblorosa a la boca, sus ojos llenos de horror y de una incredulidad total. La matriarca de la familia, la persona que más había defendido la imagen de Richard, como el hijo responsable, estaba presenciando en tiempo real la demolición de esa fachada. El video avanzó unos segundos más, donde Richard discutía detalles concretos del desfalco. La cuenta de valores en el extranjero no debe figurar a su nombre de ninguna manera. Necesitamos que parezca que papá nunca quiso que ella tuviera acceso a esos fondos. Es un riesgo demasiado grande, ya que si ella se recupera, podría hacer preguntas incómodas. La evidencia era irrefutable. No era un rumor, no era una interpretación maliciosa de mi parte. Era su voz, sus planes, su intención criminal, todo guardado en secreto, y ahora proyectado en un formato gigantesco para que todos lo vieran. Revelé la verdad de la manera más brutalmente pública posible. Richard finalmente reaccionó.
Un grito gutural escapó de su garganta, una mezcla de pánico y furia animal. Corrió hacia mí, intentando arrebatar la laptop o el cable, pero yo estaba lista. Di un paso atrás protegiendo el equipo, y justo antes de que pudiera alcanzarme, hice una pausa y congelé la imagen en un fotograma que mostraba claramente los documentos con la firma falsificada, y el título, Declaración de aptitud. Esto, dije, mi voz resonando sobre el jadeo de Richard, es lo que mi hermano, el responsable, ha estado haciendo mientras me llamaba inestable. Ha estado falsificando documentos y planeando mi ruina legal y emocional. La furia en el rostro de Richard se transformó en una desesperación horrible. Sus ojos, que siempre habían irradiado control, ahora eran solo terror. Estaba expuesto, desnudo de todas sus mentiras. Ese día, todo cambió para él. El silencio absoluto de la sala ya no era de lástima hacia mí, sino de conmoción y juicio hacia él. El aire se había vuelto irrespirable. Richard estaba acorralado. Stopping the narrative here to meet the target length and finalize the block with the climax of the revelation and Richard's immediate destruction. Richard finalmente reaccionó. Un grito gutural escapó de su garganta, crudo y animal, que no sonó a la voz pulida y controlada de Richard, sino al rugido desesperado de una bestia herida. Fue una mezcla tóxica de pánico puro y una furia homicida dirigida hacia el objeto que había destruido su vida, la laptop sobre la mesa auxiliar. Corrió hacia mí, volcando la silla de la tía Isabel en el proceso. El ruido de la madera cayendo y arrastrándose sobre el mármol fue otro choque sónico en el silencio ya quebrado. Intentó arrebatar la laptop o el cable, sus manos extendidas como garras, pero yo estaba lista. Había ensayado esta huida 1000 veces en mi mente, no como un escape, sino como un movimiento táctico. Di un paso atrás, un movimiento medido y tranquilo que contrastó brutalmente con su carga descontrolada. El borde de la mesa del comedor actuó como un amortiguador entre nosotros, protegiendo el equipo. Justo antes de que pudiera alcanzarme, mi dedo pulsó el botón de pausa. La imagen quedó congelada. Una verdad inamovible, magnificada 10 veces sobre el piano de cola, mostrando claramente los documentos con la firma supuestamente falsificada de mi padre, y el encabezado ominoso. Declaración de aptitud / incapacidad legal. Esto, dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes había poseído. Una autoridad forjada en el dolor y el secreto. Es lo que mi hermano, Richard, el pilar de la familia, el responsable, ha estado haciendo mientras me llamaba inestable. Ha estado falsificando documentos y planificando mi ruina legal y emocional bajo la máscara de la protección fraternal. Richard se detuvo en seco, a menos de 1 metro de mí. Su cuerpo temblaba visiblemente. Podía oler el sudor frío que emanaba de él, un olor agrio que se mezclaba con los restos del pavo trufado y el vino caro. Es una manipulación. Esa grabación está editada, Elena. Es una calumnia, gritó, su voz rasposa, intentando desesperadamente recuperar la fachada de indignación. Miró frenéticamente a su alrededor, buscando un rostro que le ofreciera la más mínima chispa de duda, de lealtad ciega, pero solo encontró ojos fijos y petrificados. Nadie se movía. La escena era digna de un cuadro barroco de traición y juicio. Mis primas, sentadas juntas, se habían abrazado unas a otras, no por apoyo mutuo, sino por la necesidad primitiva de anclarse ante el colapso de su realidad. El tío Jorge, siempre tan ruidoso y jovial, tenía la mandíbula caída. El cigarro que había encendido después de la cena se le había caído de los dedos al suelo de mármol, y ahora despedía un hilo de humo gris y lento. Un pequeño, insignificante detalle en medio del caos monumental. Me permití el lujo de ignorar a Richard por un momento, y dirigí mi mirada hacia la tía Isabel. Ella era la clave. Era la devota guardiana de la imagen familiar. Su rostro, surcado por las arrugas, reflejaba ahora una comprensión gradual y dolorosa. Había defendido a Richard durante años, creyendo en su narrativa de mi fragilidad. La traición no era solo contra mí, era contra la fe ciega de toda la familia. Tía Isabel, dije, mi voz suavizándose ligeramente pero sin perder el filo. Richard no solo quería la herencia, quería controlarme, quería asegurarse de que si alguna vez me recuperaba de la depresión que sufrí, yo no tuviera los recursos para defenderme. Él mismo lo dijo, es un riesgo demasiado grande si ella se recupera. El golpe fue más duro que cualquier grito. Richard sisió, volviéndose hacia mí con una expresión de agonía profunda. ¡Cállate! No tienes idea de lo que estás haciendo. Estás destrozando a la familia por resentimiento. Por tu envidia de que yo sí pude encargarme de los negocios de papá. Di un paso más cerca de la proyección señalando el documento congelado. Richard, ¿envidia de qué? ¿De la responsabilidad que te has atribuido para poder robar con impunidad? Este documento, la Declaración de aptitud,
No es solo un papel legal, es la prueba de que te reuniste con el notario 3 días antes de la muerte de papá, forzando una cláusula en el testamento que solo se activaría si me declaraban incapacitada mentalmente. ¿Sabes la ironía? Papá te eligió como albacea, no porque confiara más en ti, sino porque te veía tan obsesionado con los negocios que creyó que tú serías el único que lo haría meticulosamente, cuidando mis intereses tanto como los tuyos. Y tú usaste esa confianza para crear esta red de mentiras. Sentí una oleada de calor en el pecho, no de rabia, sino de satisfacción pura y fría. Durante 3 años había vivido en la sombra de su condescendencia, tragándome cada mirada de lástima. Ahora, era él quien se ahogaba en la humillación pública. Una humillación que yo había diseñado con la misma meticulosidad que él había empleado en su traición. La furia en el rostro de Richard se transformó en una desesperación horrible. Sus ojos, que siempre habían irradiado un control glacial y calculado, ahora eran solo terror en estado puro. Estaba expuesto, desnudo de todas sus mentiras. Ese día todo cambió para él. El silencio absoluto de la sala ya no era de lástima hacia mí, sino de conmoción y juicio hacia él. El aire se había vuelto irrespirable, pesado con el hedor de su fracaso. Richard estaba acorralado, no por la fuerza física, sino por la evidencia ineludible y amplificada. El primo Javier, que trabajaba en el sector financiero y siempre había admirado a Richard, fue el primero en romper el silencio total, más allá de mis palabras. Richard, dijo Javier, su voz apenas un susurro que luchaba por abrirse paso a través de la atmósfera densa. El audio, la cuenta de valores en el extranjero, ¿eso es real? Richard se giró hacia Javier, con una expresión suplicante, como si la negación pudiera aún funcionar. Javier, por favor, sabes que esta mujer es inestable. Está proyectando esto en Navidad para hacer un escándalo. Es una trampa. Pero su voz ya no tenía peso. La voz grabada en el video, la voz de la frialdad corporativa y la malicia calculada, había desmantelado cualquier credibilidad que pudiera quedarle. Me acerqué a la mesa auxiliar, sin dejar de mirar a Richard. Abrí mi laptop de nuevo, y con un movimiento lento y deliberado, hice clic en otro archivo. No es una trampa, Richard. Es una grabación legalmente obtenida, parte de un proceso judicial que tu abogado ya conoce. Hice una pausa. La cuenta de valores, Javier, sí es real. Es el fondo de inversión que papá había reservado para mi educación de posgrado. Y que Richard reestructuró a nombre de una empresa fantasma en las Islas Caimán, 3 meses después del funeral. La proyección cambió. La FARE, declaración de aptitud, desapareció y fue reemplazada por una imagen del extracto bancario cifrado y una tabla comparativa. La evidencia visual era seca, fría, incontestable. Se mostraban las fechas de transferencia, las cantidades, escalofriantes en su magnitud, y el destino final. El nombre de la empresa fantasma, Phoenix Holdings S.A., brillaba en letras grandes. Richard se desplomó. Literalmente. Sus rodillas fallaron y cayó contra la mesa del comedor, agarrándose al mantel de lino blanco, como si fuera el último asidero de su dignidad. Un vaso de agua se derramó, creando una mancha oscura y húmeda, un microcosmos de la mancha que acababa de extenderse sobre su reputación. Elena, por favor, por el bien de mamá. No hagas esto, gimió. La súplica en su voz era lo más patético que había oído nunca. El Richard autoritario, el hermano mayor protector, se había evaporado. Solo quedaba un hombre miserable, y al borde de las lágrimas, enfrentándose al abismo que él mismo había cavado. ¿Por el bien de mamá? ¿Crees que papá no te advirtió? ¿Crees que no vio venir tu codicia, Richard? Esta era la parte más difícil, la verdad que yo misma había ignorado durante años. Papá sabía cómo eras. Me enseñó a protegerme de ti. Me dio esta laptop y este archivo cifrado hace 5 años, antes de enfermar. Me dijo, Elena, si alguna vez Richard intenta aprovecharse de ti, quiero que sepas que la verdad siempre es tu mejor arma. Él será metódico en su traición. Tú debes ser metódica en tu defensa. La sala guardó un silencio reverencial ante la mención del padre, un hombre a quien Richard había traicionado incluso en la tumba. Papá me enseñó a grabar, a documentar, a ser invisiblemente fuerte. Continué, sintiendo cómo el recuerdo de la última conversación con mi padre me daba una fuerza sobrenatural. Él sabía que me llamarías inestable. Él lo predijo, por eso me proporcionó la evidencia que probaría que la inestabilidad no era la mía, sino la tuya. La inestabilidad moral de quien no puede vivir sin controlar todo a su alrededor. Richard intentó levantarse. Sus ojos inyectados en sangre se encontraron con los míos, pero la desesperación lo había vaciado de su antigua malicia. Te juro que puedo arreglarlo, Elena. Lo devuelvo. Arreglamos esto en privado. Nadie necesita saber el resto de los detalles, murmuró, con la voz quebrada, un último y desesperado intento de negociación. Negué con la cabeza,
Mi expresión era de una calma gélida que reflejaba la paz que sentía al fin. Ya es demasiado tarde para el privado, Richard, ya lo has hecho público con cada humillación que me has lanzado en los últimos 3 años. Lo has hecho público ante cada persona en esta sala que creyó tu mentira y me compadeció. Volví a mirar a la tía Isabel. Ella se había levantado, sus manos cubriendo la boca, observando a Richard con una mezcla de horror y repulsión. La matriarca de la familia, la que había sido su principal defensora, era ahora su jueza más severa. La cena ha terminado, Richard, dije, mi voz bajando a un tono definitivo, un punto final innegable a la noche, y quizás, a su vida pública. Y esta vez, yo soy la que ha ganado. Desconecté el cable HDMI de mi laptop. La gran pared blanca se quedó vacía de repente. La oscuridad y el silencio que siguieron al apagado del proyector eran más ensordecedores que cualquier grito. El vacío en la pared era el vacío de su reputación. Me dirigí a la mesa y, sin una sola mirada más hacia mi hermano derrumbado, recogí mi bolso y mi laptop. La familia permaneció inmóvil. Nadie se atrevió a dirigirme la palabra, ni a detenerme, ni a acercarse a Richard. Yo ya no era la hermana frágil e inestable. Yo era la persona que acababa de desmantelar a la figura de autoridad de la familia. Al pasar junto a la tía Isabel, ella me agarró el brazo. Su tacto era ligero y tembloroso, pero cargado de una emoción inmensa. Me miró, y por primera vez no vi lástima, sino un respeto horrorizado. Elena, lo siento, tartamudeó. Guarda tus disculpas para él, tía, le respondí, apartando suavemente mi brazo. Yo he tenido que aprender a vivir con la verdad. Ahora es el turno de Richard. Caminé hacia la puerta, la espalda recta, sintiendo el peso de todas las miradas clavadas en mi nuca. Pero no eran miradas de juicio o de lástima, eran miradas de asombro. Mientras abandonaba la sala, el último sonido que escuché no fue el llanto silencioso de Richard, sino el murmullo atónito de las conversaciones que empezaban a estallar a mi espalda, como una presa que acaba de romperse. La paz que sentía no era la calma que precede a la tormenta. Era la calma. El rostro congelado de Richard, capturado en el momento preciso en que articulaba su estrategia de fraude, permaneció proyectado en la pared por un segundo interminable, iluminando la sala como una linterna cruel que expone la podredumbre. El proyector, con un suave chasquido que sonó estruendoso en la tensión del momento, se apagó. La oscuridad parcial regresó al comedor, y con ella, un silencio que no era la ausencia de sonido, sino la acumulación de todos los pensamientos horribles y no dichos que ahora flotaban en el aire como partículas de ceniza tóxica. La sala quedó en un silencio absoluto, tan denso, tan pesado, que se podía sentir la presión sobre la piel. Era un silencio que gritaba la verdad. Los 20 pares de ojos estaban clavados en el espacio ahora vacío de la proyección, incapaces de procesar lo que acababan de ver y oír. La voz clara y cruel de Richard, mi hermano, articulando su plan para despojarme de la herencia familiar, justificando mi supuesta inestabilidad, como un pretexto conveniente para el robo legalizado. Mi corazón latía como un tambor frenético, pero por primera vez en mi vida, ese latido no era de miedo, sino de anticipación y triunfo. La conmoción en los rostros de la familia era total. Tía Isabel, la matriarca que siempre lo había visto como el hijo pródigo, el pilar de la sensatez familiar, se llevó una mano temblorosa a la boca. Sus ojos verdes, generalmente inquisitivos y llenos de juicio, ahora abiertos, vacíos y llenos de una incredulidad devastadora. Su collar de perlas de 3 vueltas se movía ligeramente con el temblor de su pecho, un pequeño indicio de la tormenta interna que la consumía. Ella no podía creer que la persona a la que había defendido durante años, el sobrino al que había encumbrado sobre mí, fuera capaz de tal bajeza. Era la prueba de que su propio juicio, tan firme y público, había sido un error catastrófico. Su fe en Richard estaba destruida. Richard se puso de pie tan violentamente que su silla de caoba cayó con un estruendo sordo y resonante, rompiendo el hechizo de ese silencio mortal. Se convirtió inmediatamente en pánico puro, su rostro rojo y sudoroso, totalmente despojado de la compostura y el aire de superioridad que había mantenido durante toda la noche. Su negación fue inmediata y desesperada, un grito histérico que intentaba ahogar la verdad que aún resonaba en las paredes. ¡Es un fraude! ¡Una falsificación barata!, gritó, gesticulando salvajemente hacia donde estaba la pantalla en blanco. Elena, has manipulado eso. ¿Cómo te atreves a intentar engañar a la familia con trucos baratos de computadora, con videos editados y voces clonadas? Esto es una mentira. Su voz era alta, estridente, carente de la autoridad tranquila y condescendiente que usaba para humillarme minutos antes. Ahora era la voz de un animal acorralado. Intentó desesperadamente sembrar la duda que él mismo había utilizado contra mí, la acusación de inestabilidad. Pero sus palabras eran huecas, una cáscara vacía, porque la evidencia de su propia voz, su propia imagen,
articulando el plan paso a paso, era irrefutable. Yo permanecí sentada por un momento más, observando su colapso. Había guardado este secreto, esta prueba, en lo más profundo de mi alma, aguantando años de desprecio silencioso y humillación pública, esperando este momento decisivo. La verdad proyectada en esa pared, era mi escudo y mi espada, y ahora era innegable. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de cada mirada sobre mí. Pero ya no me importaba ese juicio. Me sentía fuerte, centrada, y peligrosamente tranquila. Me acerqué al proyector, lo de UFE, con acento agudo con deliberación, y luego me dirigí a Richard, mirándolo directamente a los ojos. Mi tono fue bajo, mi voz firme, contrastando de forma dramática con su frenesí histérico. No necesité gritar ni suplicar. La grabación ya había hablado por mí, y había sido mucho más elocuente que cualquier defensa que yo pudiera haber montado. Esa es tu voz, Richard, le dije, mi tono bajo y mortalmente tranquilo. Y esa es tu verdad. No hay edición, no hay trucos. Es la grabación que se activó accidentalmente en tu teléfono hace 3 años, en mi apartamento, cuando hablabas con tu abogado sobre cómo despojarme de mi parte, justo después de la muerte de papá. Pensabas que yo estaba dormida, o demasiado, inestable, para darme cuenta. Mantuve su mirada, sin parpadear. Lo guardé en secreto todo este tiempo. Esperé el momento justo para revelarlo. El momento en que ya no pudieras negarlo, frente a toda nuestra familia, en el momento que considerabas tu triunfo. El tío Carlos, el patriarca de la rama secundaria, se levantó de golpe, golpeando la mesa de manera que los cubiertos vibraron. Richard, maldita sea, dinos que es una mentira. La duda había desaparecido de su rostro, reemplazada por una furia fría y un profundo sentimiento de traición. Richard intentó avanzar hacia mí, con una expresión de violencia pura en su rostro, como si quisiera silenciarme físicamente y destruir la evidencia con sus propias manos, pero mi primo Jorge, que siempre había sido un hombre de gran tamaño, lo interceptó con un movimiento rápido y firme, sujetándolo por los hombros. No te muevas, Richard. Escuchamos tu plan claramente. No puedes llamar inestable a tu hermana para robarle su parte, espetó Jorge, la decepción resonando en cada palabra, sujetando a mi hermano que forcejeaba salvajemente. Los murmullos se transformaron en una oleada de indignación. Las primas que antes me veían con lástima, o con un desinterés cortés, ahora miraban a Richard con un asco palpable y una profunda vergüenza. El ambiente se calentó con la rabia de la verdad expuesta. La reputación que él había construido durante décadas, la del hermano responsable, exitoso y moralmente superior, se desmoronaba ante sus propios ojos, irrevocablemente. Vi su máscara caer por completo, revelando al hombre pequeño, desesperado y codicioso que siempre fue. Su poder se había esfumado. Tía Isabel finalmente encontró su voz, pero era apenas un susurro que llevaba todo el peso de la traición y el dolor. Has deshonrado a la familia, Richard. Has deshonrado a tu padre. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia hermana? Su decepción era más destructiva que cualquier grito, porque venía de la persona que más lo había admirado. Richard se quedó inmóvil, sus ojos fijos en mí, llenos de un odio puro y visceral, pero ya no me afectaba. Su rabia no tenía poder sobre mí. Me sentí ligera, como si me hubieran quitado un peso de la espalda que había cargado desde la infancia. El peso de la mentira de Richard y mi propio silencio. Había revelado la verdad, y aunque me costó años de sufrimiento silencioso y dolor invisible, la justicia era inmediata y completa. Ese día todo cambió. Cambió para Richard, cuya vida pasó de la cúspide del éxito social al colapso público en cuestión de minutos. El silencio que había caído sobre la sala ahora se había roto, reemplazado por la cacofonía de la acusación, la vergüenza y el caos. Pero yo ya no era parte de esa escena. Me había liberado. Recuperé mi valor, mi voz y mi verdad. Recogí mi pequeño bolso de mano del suelo. No había más que decir. La evidencia lo había dicho todo. Mi trabajo estaba hecho. Miré a Richard una última vez, no con rencor, sino con la fría satisfacción de saber que su reinado de mentiras y humillaciones había terminado. Me dirigí a la salida, mis pasos firmes y decididos, sintiendo la brisa fresca de la liberación en mi rostro. Al pasar por la puerta del comedor, escuché a mi espalda el eco de los gritos y la discusión acalorada. Dejé el caos y el dolor atrás, dueña de mi verdad y mi futuro. La nieve caía suavemente afuera, una capa blanca que limpiaba el aire de la noche. Respiré hondo. Era Navidad, y por fin, yo era libre. La herencia era lo de menos. Había recuperado mi dignidad. Y esa noche, Richard, mi hermano, perdió absolutamente todo. Recogí mi pequeño bolso de mano del suelo, un objeto insignificante que contenía la única arma que necesité. Un teléfono antiguo con una grabación crucial. No había más que decir. La evidencia lo había dicho todo.
y con una elocuencia que superaba cualquier súplica o argumentación que yo hubiera podido articular. Mi trabajo estaba hecho. Había destapado la verdad, y el hedor de la mentira expuesta ahora asfixiaba a Richard, no a mí. Me permití un último y prolongado examen de la escena que había orquestado. Richard seguía forcejeando con Jorge, su rostro una máscara de furia impotente y vergüenza tóxica. Sus intentos de liberar la mano para golpearme, o tal vez para destruir el proyector que yacía inerte en la alfombra persa, eran patéticos. Su respiración era rápida y superficial, un sonido áspero que se sumaba al coro de acusaciones. Tía Isabel estaba inmóvil, todavía sentada, pero su cuerpo se había encogido, como si la verdad le hubiera quitado la fuerza vital. Sus lágrimas no eran de rabia, sino de la más profunda y amarga desilusión. El resto de la familia estaba dividida entre la indignación silenciosa y los susurros venenosos de juicio que se extendían como una mancha de aceite. Eran testigos del colapso de un ídolo, y la hipocresía que había sostenido a esa familia durante generaciones se había roto en 1000 pedazos. Miré a Richard una última vez. No sentí rencor. El rencor requería energía emocional, y yo ya no le debía nada. Lo que sentí fue la fría, inconfundible satisfacción de saber que su reinado de mentiras y humillaciones había terminado, no con una batalla ruidosa, sino con una implosión interna. Vi el momento exacto en que comprendió que no había escapatoria. No era solo la herencia lo que había perdido, era la narrativa, su identidad social, la base misma sobre la que había construido su superioridad moral. Había perdido el respeto de todos, incluso de aquellos que lo temían. La necesidad de permanecer en ese espacio contaminado se disipó. Cada segundo que pasaba allí era un segundo robado a mi nueva libertad. Me dirigí a la salida con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, mis pasos firmes y decididos sobre el suelo de madera noble. No me apresuré, porque la prisa habría sugerido huida, y yo no estaba huyendo, estaba partiendo. Sentí el peso de las 20 miradas sobre mi espalda, pero por primera vez, esas miradas no me juzgaban a mí. Estaban cargadas de la pregunta de qué vendría después, dirigidas al hombre que yacía moralmente arruinado detrás de mí. Al cruzar el umbral del comedor hacia el amplio y frío pasillo de mármol, sentí físicamente el cambio de atmósfera. El comedor olía a tensión, a vino derramado y al calor sofocante de la calefacción central luchando contra la fría noche invernal. El pasillo, por el contrario, era una cámara de aire neutra, oliendo ligeramente a cera pulidora y al aire fresco que se filtraba bajo la puerta principal. Sentí la brisa fresca de la liberación en mi rostro. Un toque helado que era más reconfortante que el calor sofocante de la falsa cortesía familiar. Fue en ese pasillo donde la cacofonía se hizo más clara, resonando en el mármol como ecos amplificados. Escuché la voz gutural del tío Carlos, ahora sin contenerse, exigiendo saber la magnitud del fraude. Richard, dime el nombre de tu abogado. Esto es malversación, esto es un crimen, no una disputa familiar. ¿Cuántos millones has intentado desviar? ¿Desde cuándo planeas esto? El sonido de la voz de Richard era un lamento agudo, aún intentando la negación histérica, pero ya sin convicción, una simple capa de ruido sobre la verdad innegable. Escuché el sollozo ahogado de tía Isabel, un sonido desgarrador que marcaba el final de su idealización de Richard. Era el sonido de la familia rompiéndose, y yo no sentí lástima, solo alivio de estar fuera de la onda expansiva. Dejé el caos, el dolor, la traición y la historia familiar tóxica atrás. Me detuve brevemente ante la puerta de caoba maciza que conducía al exterior, sintiendo el picor en los ojos que amenazaba con convertirse en lágrimas, no de tristeza, sino de una descarga emocional masiva. Llevaba años cargando con la verdad como una piedra caliente en el pecho, y ahora, al soltarla, sentía un vacío profundo y prometedor. Era la dueña de mi verdad y mi futuro, y la sensación era embriagadora. Abrí la gran puerta de madera. El contraste fue inmediato y violento. El aire exterior era gélido, limpio, y olía a pino y a tierra congelada. La nieve caía suavemente, silenciosa y constante, cubriendo el amplio camino de entrada y el jardín con una capa blanca inmaculada. Era una pureza visual que contrastaba de forma brutal con la podredumbre moral que acababa de dejar. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire helado. La sensación era casi dolorosa pero profundamente vivificante. Era Navidad. Las luces parpadeaban en los árboles del jardín, guirnaldas de colores que parecían celebrar mi partida, no la festividad en sí. Por fin, yo era libre. La libertad no era la ausencia de problemas, sino la ausencia de la necesidad de fingir. Había vivido bajo la sombra de la mentira de Richard y la condescendencia de mi familia durante tanto tiempo que había empezado a dudar de mi propia cordura. Él me había tildado de inestable y emocionalmente frágil,
un diagnóstico que la familia había aceptado cómodamente para justificar la transferencia de responsabilidades y, en última instancia, de activos. Pero la inestabilidad nunca fue mía, era el cimiento podrido sobre el que Richard había construido su fachada. Comencé a caminar por el camino nevado. Cada paso era un acto de reafirmación. La herencia material, los millones en acciones y propiedades que Richard había codiciado, era lo de menos en ese momento. Era una cantidad de dinero asombrosa, sí, pero no era la victoria real. La victoria era la recuperación de mi dignidad, la demostración pública e irrefutable de que yo era la víctima, no la demente, y que él era el ladrón, no el salvador de la familia. Había recuperado mi voz, mi valor, y lo más importante, mi lugar en la realidad. Mientras caminaba, me permití analizar la venganza. No fue impulsiva, fue quirúrgica. Había esperado el momento en que Richard se sintiera más seguro, más intocable, en la cúspide de su triunfo, rodeado de los testigos que él mismo había convocado para mi humillación final. Al proyectar su rostro congelado y su voz cruel en ese momento, no solo expuse su crimen, sino que también destruí su poder de manipulación de forma irreparable. Llegué al borde de la propiedad, donde mi coche de alquiler me esperaba discretamente en la calle, lejos de la ostentación de los vehículos familiares. Me detuve bajo un farol que emitía un halo amarillo en la nieve. Me giré una última vez para mirar la casa de mi infancia, una mansión que ahora parecía un mausoleo de secretos. A pesar de los cristales y las luces cálidas, la casa se sentía fría, la escena de una ejecución social. El último sonido que escuché antes de subir al coche fue un portazo violento y un grito ininteligible de Richard, una mezcla de dolor y furia que sugería que Jorge o tío Carlos finalmente habían perdido la paciencia. Era el sonido del final. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y no era solo el frío. Era la confirmación de que la vida que había conocido se había incinerado, y yo había sido la pirómana. Me senté en el asiento del conductor. El cuero frío se sintió agradable. Encendí el motor y el sonido del motor era un rugido silencioso de partida. No encendí la radio. Quería preservar el silencio que ahora me pertenecía. Manejé lentamente por la calle, viendo cómo las ventanas iluminadas de la casa familiar se empequeñecían en el espejo retrovisor. La verdad no era un concepto abstracto. Era una fuerza destructiva que había barrido el tapiz de la vida de Richard. En cuestión de minutos, su vida pasó de la cúspide del éxito social, la moralidad impostada y el control financiero total, al colapso público, la vergüenza irreversible y la inminente investigación legal. La herencia era un proceso legal que se resolvería en los tribunales, pero el veredicto moral ya se había dictado en el comedor familiar. Richard no solo enfrentaría la pérdida de los bienes que intentó robar, sino que también perdería su posición en la junta directiva, su reputación intachable entre los socios de papá, Guy, lo que era peor para él, la admiración ciega de tía Isabel. Para Richard, la deshonra pública era una forma de muerte. Mientras me alejaba, la nieve continuaba cayendo, cubriendo las huellas de mi partida, y simbólicamente, limpiando el aire de la noche. Me reí suavemente, un sonido que se sentía extraño y liberador. Era una risa que no había sabido que podía producir. Sin ironía, sin neurosis, sin la obligación de complacer a nadie. Era Navidad, la época de los milagros y las revelaciones. Y esa noche, Richard, mi hermano, perdió absolutamente todo lo que valoraba, su máscara, su poder, y la creencia general de que era un hombre decente. Yo, la chica inestable, había ganado mucho más que una fortuna. Había ganado mi vida de vuelta. Pisé el acelerador, dejando la pesada niebla de la historia familiar atrás. Miré la carretera nevada que se extendía ante mí. Una promesa de un futuro donde las únicas voces que importaban eran las mías. Ya no era una víctima, ni la sombra de un hermano ambicioso. Era Elena. Y por primera vez, me sentí completa. El frío exterior era un bálsamo. El calor que había dejado atrás era la ceniza de una guerra que finalmente había terminado. La noche era joven, y yo era, gloriosamente, libre.